¿Por qué algunas personas necesitan controlar a los demás? ¿Qué se esconde detrás de una persona que quiere decidir constantemente lo que haces, con quién hablas, qué piensas o cómo debes comportarte? A veces detrás de esa necesidad aparentemente poderosa de controlar a los demás se encuentra paradójicamente una profunda inseguridad. La necesidad de control es un fenómeno psicológico complejo. No todas las personas que intentan controlar a otros lo hacen por las mismas razones, pero existen determinados mecanismos que aparecen con frecuencia. En este aspecto, uno de ellos es la inseguridad. Algunas personas tienen grandes dificultades para tolerar la incertidumbre. Cuando no saben qué va a ocurrir, sienten ansiedad. Controlar a los demás les proporciona una falsa sensación de seguridad. Si consiguen anticipar y dirigir las acciones de quienes les rodean, creen que podrán evitar aquello que temen. Otro factor es el miedo a perder a alguien. En determinadas relaciones afectivas, una persona puede intentar controlar a su pareja porque teme ser abandonada, sustituida o traicionada. Puede comenzar preguntando constantemente dónde está, con quién se encuentra o qué está haciendo. El problema aparece cuando el miedo termina convirtiéndose en vigilancia y la vigilancia en una restricción de la libertad. También existe una relación evidente entre control y poder. Para algunas personas, conseguir que los demás obedezcan produce una sensación de superioridad. No necesitan necesariamente levantar la voz o utilizar la violencia. Pueden controlar mediante órdenes, críticas, amenazas veladas, silencios, culpabilización o manipulación emocional. Una de las estrategias más eficaces es precisamente hacer que la otra persona se sienta culpable. Después de todo lo que he hecho por ti, si realmente me quisieras, lo harías, o tú eres quien provoca que me comporte así. Son formas de trasladar la responsabilidad y conseguir que el otro termine modificando su conducta. La necesidad de control también puede estar relacionada con experiencias anteriores. Una persona que ha vivido situaciones imprevisibles, caóticas o emocionalmente inestables puede desarrollar una necesidad exagerada de tener todo bajo control. No porque quiera dominar necesariamente a los demás, sino porque teme volver a experimentar aquella sensación de indefensión. Pero hay una diferencia fundamental entre coordinar, aconsejar o expresar una preocupación y controlar. En una relación saludable existe libertad para discrepar, tomar decisiones propias y establecer límites. Hay algo profundamente inquietante en el ser humano. Algunas personas no solo hacen daño, sino que parecen experimentar satisfacción cuando consiguen que otra persona sufra. ¿De dónde procede ese placer? ¿Es maldad, necesidad de poder, resentimiento o una combinación mucho más compleja de factores psicológicos? La psicología ha estudiado diferentes mecanismos que pueden explicar por qué determinadas personas obtienen placer, alivio o sensación de poder al perjudicar a otros. No existe una única causa, porque detrás de una conducta cruel pueden encontrarse personalidades, experiencias y circunstancias muy diferentes. Uno de los elementos fundamentales es la necesidad de poder y dominación. Para algunas personas, conseguir que otra tenga miedo, se siente inferior o dependa de ellas produce una sensación de superioridad. El sufrimiento ajeno se convierte entonces en una demostración de poder. Puedo hacerte daño porque tengo capacidad para hacerlo. Otro factor importante es la falta de empatía. La empatía permite comprender y experimentar, al menos parcialmente, el sufrimiento de otra persona. Cuando esta capacidad está muy reducida, las consecuencias emocionales de las propias acciones pueden importar poco. La víctima deja de ser percibida como alguien con sentimientos y se convierte en un objeto sobre el que actuar. También existe el resentimiento. Algunas personas acumulan frustraciones, humillaciones o sentimientos de injusticia y terminan buscando a quien atribuir su malestar. Hacer sufrir a otro puede proporcionarles momentáneamente una sensación de compensación. Si yo he sufrido, tú también debes sufrir. El problema es que esta satisfacción suele ser breve y no resuelve el conflicto original. En otros casos aparece lo que podemos denominar sadismo cotidiano, es decir, una tendencia a obtener placer de la humillación, el sufrimiento o la incomodidad de otras personas.
no significa necesariamente que exista una patología clínica. Puede manifestarse en comportamientos aparentemente pequeños, burlarse de alguien vulnerable, provocar deliberadamente, disfrutar de una humillación pública o insistir en aquello que sabemos que produce dolor. Además, determinadas conductas crueles pueden verse reforzadas socialmente. Si una persona descubre que intimidando consigue atención, obediencia, reconocimiento o incluso admiración dentro de un grupo, puede repetir la conducta. El daño se convierte entonces en una estrategia aprendida. Pero hay una cuestión todavía más profunda: la capacidad humana para deshumanizar. Cuando dejamos de considerar al otro como semejante, resulta mucho más fácil justificar su sufrimiento. La historia demuestra que este mecanismo puede adquirir dimensiones colectivas. ¿Han cambiado realmente las familias a lo largo de los siglos? Quizá no tanto como creemos. En Sangría Familiar, en mi novela, abordo conflictos familiares que parecen propios de nuestro tiempo: dinero, autoridad, egoísmo, resentimiento, luchas de poder y rupturas afectivas. Pero estos conflictos no son nuevos. Honoré de Balzac, el gran novelista francés, los convirtió en materia literaria en el siglo XIX, especialmente en Eugenia Grandet, donde el dinero, la autoridad paterna, el egoísmo y las heridas familiares destruyen vínculos que deberían estar unidos por el afecto. La comparación resulta reveladora: dos novelas, dos épocas y una misma naturaleza humana. Porque las familias cambian, pero determinados comportamientos permanecen. Sangría Familiar continúa desde una perspectiva actual esa exploración de las zonas más incómodas de las relaciones familiares que Balzac ya supo mostrar magistralmente. Ceuta al límite. ¿Qué ocurre cuando una ciudad siente que ya no puede soportar la presión de una crisis migratoria? Lo que estamos viendo ahora en Ceuta es precisamente la transformación de un problema migratorio en un grave problema de convivencia, seguridad y orden público. Y cuando los ciudadanos empiezan a enfrentarse con los propios migrantes, la situación entra en una fase extraordinariamente peligrosa. Durante los últimos días, Ceuta ha vivido una escalada de tensión que ha culminado en manifestaciones, enfrentamientos y actuaciones policiales. El jueves 27 de agosto, varios grupos de vecinos protagonizaron protestas contra la situación migratoria y algunos manifestantes llegaron a entrar en asentamientos de migrantes situados en las playas, donde se produjeron destrozos y la quema de enseres y estructuras. Además, también Antena 3 mostró, por ejemplo, imágenes de una situación especialmente tensa en las playas, con la policía desplegada para impedir enfrentamientos directos entre ceutíes y migrantes. Y también hay que decir que sería un error reducir lo que está sucediendo a una simple confrontación entre dos grupos. Detrás existe una crisis mucho más compleja. Ceuta ha tenido que afrontar la llegada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. Una situación que ha sometido a una enorme presión a los servicios públicos y ha alterado profundamente la vida cotidiana de la ciudad. Aunque la mayoría ya ha abandonado Ceuta, todavía permanecen miles de migrantes en condiciones precarias. Y también hay que decir que el malestar de una parte de la población se ha expresado mediante manifestaciones en las que se reclama al gobierno una solución, y una solución rápida. En algunos casos, sin embargo, las protestas han desembocado en violencia. También se han producido bloqueos de vehículos de Cruz Roja destinados a repartir alimentos a los migrantes, algo que ha obligado a intervenir a la policía. Y aquí aparece el elemento más preocupante. Cuando una crisis migratoria empieza a provocar enfrentamientos entre la población local y los inmigrantes, el problema deja de ser exclusivamente migratorio y se convierte en un problema de convivencia social. Esto no significa justificar la violencia contra los migrantes, quemar sus pertenencias, agredirles o impedir la asistencia humanitaria no constituye una solución, pero tampoco debería ignorarse el malestar de los ciudadanos que sienten que su ciudad ha quedado sometida a una presión extraordinaria. Ceuta necesita recuperar algo fundamental: el control de la situación y la normalidad de la vida cotidiana. ¿Cómo pudo una pequeña ciudad alemana convertirse durante unos años en el epicentro intelectual de Europa? Allí se encontraron algunos de los espíritus más brillantes, inquietos y revolucionarios de su tiempo. Andrea Wulf
reconstruye aquella extraordinaria aventura en Magníficos Rebeldes, un libro fascinante que convierte la historia de las ideas en una auténtica historia de seres humanos. Publicado en 2022, Magníficos Rebeldes se centra en el ambiente intelectual que surgió en Jena y Weimar alrededor de 1790, cuando filosofía, literatura, ciencia y arte comenzaron a entrelazarse de una manera extraordinaria. Woolf no presenta el Círculo de Jena como una escuela filosófica perfectamente estructurada, sino como una comunidad dinámica de amigos, amantes, matrimonios, rivales e intelectuales que intercambiaban ideas, discutían apasionadamente y en ocasiones también mantenían intensos conflictos personales. Uno de los grandes protagonistas es Fichte, cuya filosofía del yo y de la libertad ejerció una enorme influencia. A su alrededor aparecen Schelling, todavía muy joven, Schiller y sobre todo Goethe, que es el más decisivo en el círculo. Y también los hermanos Schlegel, Caroline Schlegel, Schelling, Novalis y otros escritores y pensadores. Uno de los temas fundamentales del libro es precisamente la revolución intelectual provocada por Kant. La filosofía kantiana había planteado nuevos problemas sobre el conocimiento, la libertad y los límites de la razón. Los pensadores de Jena quisieron ir más allá y preguntarse qué significaba realmente ser un sujeto libre y creador. De esta forma, Fichte ocupa aquí un lugar central. Su conciencia del yo, su concepción del yo activo, capaz de enfrentarse al mundo y transformarlo mediante la acción, conecta filosofía y libertad. Schelling llevará estas preocupaciones hacia la filosofía de la naturaleza, mientras los románticos intentarán convertir la literatura y el arte en instrumentos para revelar dimensiones profundas de la realidad. Woolf muestra también que el romanticismo no nació simplemente como una moda literaria, fue una nueva sensibilidad que reivindicó la imaginación, los sentimientos, la naturaleza, la individualidad y la capacidad creadora del ser humano. Filosofía y poesía comenzaron a considerarse formas diferentes, pero complementarias de aproximarse a la verdad. Otro aspecto esencial es la propia vida personal de estos intelectuales. Woolf reconstruye amistades, matrimonios, amores, rivalidades, ambiciones y rupturas. Y precisamente ahí reside una de las grandes virtudes del libro. Consigue mostrar que detrás de las grandes ideas existían personas apasionadas, contradictorias y profundamente humanas. ¿Qué ocurre cuando en una pequeña ciudad alemana se reúnen algunos de los filósofos y escritores más brillantes de su tiempo? Puede ocurrir algo extraordinario, que de aquellas conversaciones surja una nueva manera de entender al ser humano, el arte, la libertad y hasta la propia Alemania. Eso fue en buena medida el Círculo de Jena. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la ciudad de Jena se convirtió en uno de los grandes centros intelectuales de Europa. Su universidad atrajo a filósofos, escritores, poetas y científicos que participaron en un extraordinario ambiente de intercambio de ideas. No se trataba de una escuela perfectamente organizada, sino de una red intelectual cuyos miembros compartían amistades, debates, publicaciones y preocupaciones filosóficas, literarias y científicas. Entre sus figuras fundamentales encontramos a Fichte, uno de los grandes representantes del idealismo alemán, cuya filosofía colocaba al yo y a la actividad libre del sujeto en el centro de la reflexión. También estuvo Schelling, que desarrollaría una filosofía de la naturaleza y del absoluto, profundamente relacionada con el clima intelectual de Jena. Pero el círculo no estaba compuesto únicamente por filósofos. Schiller era poeta, dramaturgo e historiador. Fue una de las figuras clave o decisiva, mientras que Goethe también lo fue, aunque vinculado sobre todo a Weimar. Mantuvo una relación intelectual muy importante y fundamental con este ambiente. Fue el alma del Círculo de Jena. Y junto a ellos aparecen los hermanos Schlegel, protagonistas esenciales del romanticismo alemán, los hermanos Humboldt, y también hay que mencionar a Caroline Schlegel Schelling, una intelectual extraordinariamente activa, y a Novalis, poeta y pensador cuya obra expresa de manera ejemplar la sensibilidad romántica. Ludwig Tieck y otros escritores completaron aquel extraordinario panorama cultural. La importancia del Círculo de Jena fue enorme, porque allí se produjo el encuentro entre filosofía, literatura, arte, romanticismo y ciencia.
El pensamiento de Kant había transformado la filosofía alemana y Fichte, Schelling y otros intentaron llevar aquellas cuestiones mucho más lejos. Al mismo tiempo, los románticos defendían una concepción del arte que ya no lo consideraba un simple entretenimiento, sino una vía privilegiada para comprender la realidad y la interioridad humana. El alma del Círculo de Jena fue Goethe, y aquel ambiente contribuyó a desarrollar una nueva conciencia de la libertad, la subjetividad, la imaginación y la identidad cultural alemana. En una Alemania todavía dividida políticamente en numerosos estados, estas ideas adquirieron una importancia que desbordaba la filosofía.